¿Quieres saber qué necesitas para tener una sonrisa perfecta? El odontólogo Eliud Medina Magallanes, conocido en sus redes sociales como Dr. Megan y de quien soy paciente, es egresado de la Universidad Central de Venezuela y diplomado en perfeccionamiento de prótesis e implantes dentales. Estará contando todo lo que necesitas saber en su conferencia online Sonrisas Perfectas, Carillas Dentales. No te lo pierdas. Bienvenidos a esta parte del Congreso Online, Salud en la Era Postdigital, que estamos realizando desde el día 20 de julio. Y bueno, nada, primero quiero agradecerle a la gente de Ristar por la invitación en este primer congreso, la oportunidad, y a las personas que han formado parte de estos 3 días de ponencia en las distintas áreas que se han tratado. Como odontólogo, al hacerme la invitación, pensé en un tema que considero importante en este momento en donde las redes sociales, el internet y todo nos ha estado bombardeado, ¿okay?, de información, y además nos está exigiendo que la perfección en todas las áreas: cuerpo, cabello, rostro, y la sonrisa no se escapan de ellas, como ya que es una de las principales cosas que vemos al comunicarnos o al presentarnos a alguien, ¿okay? Vamos a estar hablando de sonrisas perfectas, carillas dentales. ¿Qué debemos de saber? ¿Okay? Sencillamente brindarles una información básica sobre todas aquellas cosas que se deberían de considerar al momento de pensar en un tratamiento con carillas dentales. ¿Okay? Mi nombre es Eliud Medina Magallanes, soy odontólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. He realizado diplomados de prótesis sobre implante en el Instituto CESEO y de prótesis e implantes soportadas en la Universidad Central, cursos de perfeccionamiento en el área, y la práctica privada la realizamos en el consultorio Megan en Caracas, Venezuela. Cuando hablamos de carillas dentales, quise enfocar en brindarles a ustedes información de definición, historia, indicaciones y contraindicaciones, que son los momentos cuando podemos contar con carillas o cuando podemos pensar en carillas, y momentos en los que de verdad debemos considerar otros tratamientos. Ventajas, desventajas, fallas, interacciones con distintas especialidades, que esto para mí es uno de los puntos más importantes. El diseño de sonrisa de una manera muy superficial, sencillamente explicándolo en qué se basa y qué se trata, y algunas preguntas frecuentes que deberíamos de realizarnos al momento de querer hacer un tratamiento con carillas dentales. Definición, basándonos en Sturtevant, sencillamente, en una pequeña traducción, tenemos que la carilla dental va a ser una delgada lámina de un material específico, similar al color del diente, que se va a ubicar en la superficie externa del diente para modificar o para restaurar un defecto general o localizado de forma, tamaño y color. ¿Okay? Cuando vamos a la historia, vemos que, contrario a lo que se cree, no comenzó con el crecimiento o con la llegada de las resinas o composite, sino mucho antes, comenzando con la parte de la evolución de la fotografía. Luego invadió la industria cinematográfica, y todo este desarrollo en el área empezó a exigir en la industria del cine los artistas y estos personajes perfectos, ¿ok? Y es por ello que, ya que evolucionó el área cinematográfica, nos permitían imágenes más nítidas, más profundas, y es por ello que la sonrisa no se escapó de estas perfecciones que se están exigiendo. Entonces, entre 1920 y 1930, Charles Pincus, que se ubicaba en Hollywood, sus pacientes eran en su mayoría miembros de la industria del cine, se vio la necesidad de crear unos dispositivos, unos elementos que restituyeran o modificaran la sonrisa de los pacientes. Y es por ello que realizó los primeros laminados cerámicos, las primeras carillas, primeras láminas de cerámica, sencillamente para devolver función, para permitirle la fonética, no interrumpir con la fonética, función y estética de estos pacientes. ¿Okay? El único problema es que eran provisionales, ya que no se quedaban cementadas de manera definitiva. Bonnecourt
en 1955, consiguió el primer paso para lo que conocemos hoy como la odontología adhesiva, y que no fue más que el grabado, el esmalte. Esto significa un punto de partida para todo lo que es hoy. Sin embargo, no logró grabar la cerámica. Saltamos hasta 1972, cuando Alain Roquet consigue el grabado de esmalte más la aplicación del silano en la superficie de la porcelana. ¿Qué es lo que pasa? De estas investigaciones, en la bibliografía no se encuentra una continuidad de esta información que él tuvo, de las investigaciones que él realizó. Y entonces tenemos que saltar hasta 1980, cuando Calamia y Somensen encuentran el grabado con ácido fluorhídrico en la cerámica. Entonces, todo esto da paso a una evolución de más de 50 años, y luego de que logramos esto, la evolución a lo que es hoy los materiales dentales que se utilizan para las carillas dentales. Cuando hablamos de indicaciones, son aquellas indicaciones que a nosotros como profesionales, o sea, son esas indicaciones que a nivel personal me dieron cuando yo estaba en el pregrado, ¿ok? Indicaciones que están basadas desde hace bastante tiempo, indicaciones que bien es cierto que estamos buscando brindarle al paciente un tratamiento estético, pero ellos están enfocados realmente o están indicados en situaciones específicas, como son alteraciones del color que no se pueden solventar o corregir con blanqueamientos o con microabrasiones. ¿Cuáles son? Serían la melogénesis imperfecta, fluorosis, manchas por tetraciclina, grado 3 y grado 4, envejecimiento fisiológico y oscurecimiento por trauma. Todo esto son una serie de manchas que van a estar ubicadas en la superficie, así como la tetraciclina, que es un antibiótico que se le da a las pacientes embarazadas y que durante el proceso de gestación van a generar en el paciente, en el niño, unas manchas de color pardo. Y si el infante lo toma hasta aproximadamente los 8 años, vamos a tener también, que es durante la etapa en la que se empieza a desarrollar o se termina de desarrollar el órgano dental, entonces van a generar estas manchas, la fluorosis, etc. Otras indicaciones por modificaciones cosméticas vamos a tener por forma y por textura. Cuando hablamos de forma, cierre de diastemas, esos espacios que no a todo el mundo les gusta, entre los incisivos, aumento de longitud dental cuando es necesario, formas dentales atípicas como incisivos malformados, dientes cónicos, microoncias, variaciones en cuanto al tamaño, tanto cuando se están más pequeños y tienen una forma que no es la ideal y la que conocemos como correcta. Transformaciones dentales, como este paciente que tenemos acá en la fotografía de abajo, que estamos convirtiendo un canino en lateral. ¿Cómo se hace? Sencillamente se modifican los ángulos, se quitan el ángulo definido que tienen los caninos en su cúspide central y se le dan unos ángulos mesiales y distales más marcados. Indicaciones por modificaciones cosméticas, cuando nos enfocamos en la parte de textura, tenemos amelogénesis imperfecta, displasia, pero también tenemos distrofia, atracción, erosión y abrasión. ¿Ok? En la fotografía que aquí tenemos un paciente que presenta varias de estas, como lo son pigmentos por un tratamiento de conducto, de lo que hablamos anteriormente, abrasión, afracción y atracción. Este es el mismo paciente que va a presentar distintas lesiones, ¿ok?, en un solo individuo. Otras indicaciones vamos a tener como son las restauraciones de grandes proporciones, ¿ok?, dientes fracturados. Cuando hablamos de dientes fracturados, preferiblemente que estén en el tercio incisal del diente, ¿ok?, y deformaciones congénitas y anomalías. Pequeñas correcciones de posición dental, pero cuando decimos pequeñas es realmente mínimas, ya que a medida que la rotación sea mayor, el desgaste que vamos a necesitar para ubicar y alinear los dientes va a ser mayor, ¿ok? Alteraciones de ángulo y casos especiales como carillas laminadas para corregir o crear guías de desoclusión, ¿ok? Contraindicaciones. Las contraindicaciones son esas situaciones en las que es preferible buscar otras alternativas, ¿ok?,
antes que los tratamientos con carillas, porque si no vamos a estar expuestos al fracaso de estos tratamientos. ¿Cuáles serían estas contraindicaciones? Oclusión o posición inadecuada, sobremordida, el overbite, bruxismo. Ya el bruxismo, cuando estamos hablando de casos severos, lo tenemos que descartar. Un bruxismo moderado, leve, se puede colocar tratamientos con los dispositivos como férulas, ¿ok? Cuando tenemos apiñamientos graves, son otras contraindicaciones, y dientes con erupción activa. Además de esto, vamos a considerar como contraindicaciones o como debemos buscar otras alternativas cuando tenemos caries, lesiones previas, restauraciones amplias, que al momento de eliminarlas, al momento de empezar a tallar, vemos que lo indicado sería otras alternativas más invasivas. ¿Ok? Coronas clínicas excesivamente cortas van a estar contraindicadas porque se va a generar una pequeña palanca al momento de ejercer las funciones de masticación. Y dientes muy delgados en la región incisal, caries extensa y, por supuesto, una pobre higiene bucal. Cuando hablamos de clasificaciones, aquí quise hacer un resumen, busqué hacer un resumen de distintas bibliografías para hacerlo más didáctico. Tenemos que hay una clasificación basada en el material, que van a ser esos materiales con los que podemos realizar una carilla. Van a ser composite resinas, cerámicas, que las cerámicas el abanico se abre un poco y tenemos disilicato, en su mayoría prensado, circonio y feldespática. ¿Okay? Esos son unos tipos de cerámica que sirven de alternativa para realizar el tratamiento y cada uno va a tener sus indicaciones, sus ventajas y sus desventajas. Okay, según el método de fabricación, que van a hacer si la realizamos de manera directa o indirecta, si la realizamos en el consultorio o si la vamos a realizar tomando una impresión, haciendo un tallado, tomando una impresión, dejando al paciente con un provisional y enviándolos al laboratorio. ¿Okay? Las directas, la única alternativa que tenemos de directas handmade es los composites, las resinas. Y las indirectas sí pueden ser los composites también o las cerámicas, ¿okay? las que comentamos hace poco. Dentro de la clasificación también podemos señalar las basadas en la extensión de la preparación, es decir, preparaciones parciales, fragmentos cerámicos, pequeños fragmentos ubicados en zonas específicas para corregir ciertos ángulos, espesor, etc. Y cuando hablamos de preparaciones completas o full, vamos a tener tres. Podemos clasificar tres, que son ventanas o window preparation, que va a ser sencillamente lo que está ubicado dentro de toda la cara vestibular sin incluir el borde incisal. La pluma o con reducción incisal, ese tipo de preparación va a ser mayormente en estos casos donde tenemos que alargar el diente, ya que tenemos que incluir el borde incisal. El overlap o solapa incisal, que van a ser aquellas en las que vamos a incluir también cara vestibular y cara lingual o palatina, sencillamente un pequeño borde, sencillamente para hacer una pequeña retención en palatino. Si profundizamos un poco, tenemos que la mejor o la más indicada en pacientes con bruxismo ya sería la overlap o la solapa incisal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que cubrir o desgastar más el órgano dental. Dentro de las clasificaciones también quise colocar las luminaire, que son los laminados cerámicos o lentes de contacto, que son, con el avance de los materiales dentales, nos han permitido crear unas láminas mínimas con espesores mínimos y tienen otras indicaciones, tienen otras ventajas, ¿ok? Y también quise colocar las prefabricadas. ¿Qué pasa? Hay unas carillas como la gente de Coltene, que tiene el Componir, que sencillamente son unas carillas prefabricadas prensadas. Se puede decir que están estandarizadas de acuerdo a los tamaños, ¿okay? Y la forma que se pueden considerar estándar. Ellas vamos a seleccionarla de acuerdo con la guía que este kit trae, lo ubicamos en boca, seleccionamos la forma, el tamaño ideal, el largo, y luego seleccionamos la carilla que va a venir prensada de fábrica, le hacemos las modificaciones que sean necesarias y la cementamos, ¿ok?
Y las plantillas preformadas o las U-Veneer, que son de la gente de Ultraden, sencillamente son unos pequeños moldes, también estandarizados, que vamos a seleccionar de acuerdo a cada paciente. Vamos a colocar la resina, bien sea en el diente, posicionamos este dispositivo y él nos va a dar un molde, o sea, el molde nos va a dar la forma que queremos. Fotopolimerizamos, retiramos y quitamos los excesos. He trabajado con las Componeer y prefiero utilizar este tipo de sistemas de manera provisional, ¿ok? Lo estandarizado a veces nos complica un poco más la cosa. Ok, vamos a hablar de ventajas y de desventajas. Esto es súper importante al momento de seleccionar el tratamiento que vamos a solicitar. Y como clínicos, ok, vamos a crear una especie va a empezar a poner en la balanza qué es lo ideal y lo recomendable para cada paciente, ¿ok? Cuando hablamos de ventajas y desventajas de las carillas a porcelana, ¿ok? Va a tener una mejor resistencia a la coloración, una durabilidad, ¿ok? Y resistencia en cuanto a la rigidez, la dureza del material. Van a ser biocompatibles, por lo que vamos a tener una tolerancia biológica de las encías. Va a cubrir sustratos desfavorables, ¿ok? Con mayor facilidad, y nos va a permitir cambios de forma y de color. Las desventajas es que son un tratamiento irreversible. Nos tenemos que estar muy seguros de que vamos a realizar este tratamiento, ya que se va a necesitar preparación del órgano dental y tenemos que tener presente que el diente es un órgano, sencillamente es un órgano dental. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros, al momento de intervenirlo, de tallarlo o de realizar preparaciones, nosotros sinceramente lo que estamos haciendo es mutilando una parte de nuestro cuerpo, ¿ok? Eso el esmalte no lo vamos a recuperar de ninguna forma, y por eso es que tenemos que ser muy delicados al momento de empezar a realizar el desgaste y hacer estas preparaciones. Para las de porcelana, en la mayoría de los casos vamos a tener que realizar preparaciones. Sin embargo, con la evolución de los materiales cada vez necesitamos realizar preparaciones más imperceptibles, si se puede decir. Una de las otras de las desventajas es que son más costosas, ¿ok? Va a estar contraindicada en pacientes con bruxismo, dificultad para reparar, ya que una vez que se fractura es muy difícil crear otro dispositivo, otro laminado parcial para ubicarlo de manera correcta, ¿ok? Al momento en que nosotros desgastamos, vamos a exponer el órgano dental y por consiguiente es de preverse que podemos tener la posibilidad de sensibilidad dental, ¿ok? Otra de las ventajas es que se pueden desalojar completamente laminados. Entonces, cuando vamos a la parte de las carillas de composite o de resina, también vamos a tener sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Es un procedimiento que puede ser de una cita. En lo personal, prefiero hacer mi diseño de sonrisa, hacer mi encerado y luego ir con mis guías de silicón al paciente, ubicarlo y ahí realizar. O sea, no es que es una sola cita, sino que a nivel personal, pero eso ya es algo muy personal, prefiero hacerle unas 2 o 3 citas porque pueden ser procedimientos de todo un día, ¿ok? ¿Son menos costosas que las de cerámica? Sí. ¿Okay? Estamos hablando de aproximadamente 1/3 del costo de las de cerámica. ¿Hay posibilidad de reparaciones? Sí. En esto, si se fractura, si hay un bordecito, si se estilla o algo, podemos sencillamente desgastar y volver a ubicar. ¿Son irreversibles? Depende del tallado, ¿okay? Antes se indicaba que el tallado era de aproximadamente 1 milímetro, y cuando hablamos de 1 milímetro en la boca es una inmensidad, ¿ok? Desventajas, ¿qué es lo que pasa? Las resinas van a tener una tendencia a decolorarse, ¿ok? A pigmentarse en su superficie o en el margen, van a generar unas pequeñas manchitas incómodas.
Cuando tenemos un sustrato desfavorable es más complicado opacar o cubrir el diente y frecuentemente requieren una reparación o reemplazo de este material. Bien, ahora vamos con ventajas y desventajas de lo que son las luminaires o laminados, lentes de contacto como se han llamado popularmente. ¿Cuáles son las ventajas? Pueden ser adaptadas sin remover la estructura dentaria, es cierto, en algunos casos, ¿ok? Estamos hablando de una longevidad mayor y son procedimientos reversibles, es decir, como no tenemos que realizar preparaciones tan amplias y en algunos momentos no tenemos ni siquiera que realizar preparaciones, puede ser un tratamiento reversible, que es todo lo contrario a lo que había hablado anteriormente. Y pueden recibir reparaciones, pueden recibir preparación del órgano dental, del diente, pero nunca llega a desgastar hasta la dentina. Bien, ¿cuál es la desventaja? Es una técnica delicada a nivel desde el punto de vista del clínico, ¿okay? Porque se pueden fracturar incluso sencillamente posicionándola para hacer la presión del cementado, se pueden fracturar. Es limitada a pacientes con sustrato favorable. Si tenemos pacientes que tienen dientes pigmentados por todo lo que dijimos anteriormente en las indicaciones, o por traumatismo, un pigmento extraño por un tratamiento de conducto, no va a estar indicado, no va a ser posible indicar en estos casos. Y son mucho más costosas que las antes mencionadas, y pocos laboratorios son especializados en esta técnica con este tipo de material. Okay. Las fallas. Cuando hablamos de fallas vamos a señalar las posibles fallas que van a ser mecánicas, biológicas y estéticas. ¿Okay? Cuando hablamos de mecánica vamos a hablar de fracturas. ¿Okay? Por malposición en el borde incisal, por escaso espesor en el borde incisal y al momento de al estar sometidos al estrés oclusal, la podemos fracturar, y porque se fractura en el margen gingival, en el margen subgingival. Bien, también están incluidos aquí el desalojo de las restauraciones por tendencia va a ser cuando se usa un cemento expirado, cemento que no es el ideal, entonces vamos a tener un desalojo de estas preparaciones. Biológicas, vamos a tener una sensibilidad postoperatoria, eso lo podemos tomar como un fracaso, como una falla, si al terminar el procedimiento el paciente queda con sensibilidad, protocolos inadecuados de cementación, poca adaptación marginal, que no quede totalmente sellado, y poco ajuste y extensión que no haya sido la correcta o la que se haya planificado. Cuando hablamos de las estéticas, que hayamos seleccionado mal el color, que haya una recesión gingival, esto lo vamos a hablar ahorita en la parte de su interacción con la periodoncia. Cuando hayan sobrecontornos, también tiene una influencia en la parte periodontal, ya que va a haber inflamación, sangrado, y si invadimos el espacio biológico vamos a destruir un montón de cosas que no van a ser agradables, ¿ok? Y una inapropiada adaptación en la zona marginal. Ok, este punto es muy relevante para mí, que es la interacción, ¿ok? Ya que a veces desconocemos ciertas cosas como pacientes y el clínico, el odontólogo, tiene que enfocarse en que nosotros podemos negociar ciertas cosas, pero hay otras que no se deben negociar. Queremos tratamientos rápidos, queremos tratamiento en 2 días, pero hay ciertas cositas que a la biología hay que respetar. Entonces, cuando hablamos de prostodoncia, vamos a basarnos en lo que vamos a ir atrás en los principios básicos de los que hablaba Schillingburg, que no son otros que biología, función y estética, que todo tratamiento restaurador debe tener consigo, venir abrazado a esto, ¿okay? Ya que tenemos que estar buscando preservar lo más que se pueda el tejido dental. Como les dije, el diente es un órgano, tenemos que tomarlo como
como si fuera un riñón, hígado, corazón. O sea, eliminar una parte de ellos es amputarlo. Formas retentivas y resistentes, hacer las preparaciones de una forma. Esto no tanto en el caso de las carillas por la parte del sistema adhesivo, pero sin embargo quise colocarlo, hacerlos que se ubiquen bien, que sean materiales resistentes, longevos, duración estructural de esa restauración como tal. Integridad marginal, preservación del periodonto, que no es más que sencillamente tener una atención especial en la línea de terminación, no ubicarlo más allá del límite donde tenemos que ubicarlo, generar perfiles de emergencia que nos permitan buena higiene, que no acumulen placa, que no sean sobrecontornos o subcontornos, ¿ok? Y al tener alineaciones desfavorables, cuando sean rotaciones mínimas, saber que va a haber un límite en el momento en el que podemos tallar y cuando no debemos tallar, ¿ok? Otro punto súper especial e importante que para mí siempre va a ser la opción a elegir cuando tenemos pequeñas giroversiones, malposiciones, etc., es la ortodoncia. Incluso al momento, puede ser que un paciente llega por carillas, solicitando un tratamiento de carillas, y se le indica el tratamiento de ortodoncia, y cuando terminamos el tratamiento de ortodoncia, sencillamente esa malposición había hecho un ruido visual, si se puede decir, que al ubicarlo, alinearlo, al ponerlo dentro del arco, decimos, después de todo, no necesitamos el tratamiento de carillas dentales. Entonces, como les dije, va a ser mi opción a elegir cuando tengamos arcos desalineados, asimetrías, líneas medias desviadas, overbite, overjet, giroversión, diastemas amplios, nos van a ayudar muchísimo. Y hay un punto importante cuando nosotros hacemos el diseño de sonrisa y en todos estos tratamientos estéticos, que es la proporción. Entonces a veces si tenemos unos diastemas muy amplios y vamos a querer rellenarlo, el diente va a terminar quedando totalmente cuadrado y no es la idea, ¿ok? Con tantos prematuros, mordidas abiertas, mordidas tope a tope, ¿ok? Uno de los pacientes que son más renuentes a estos tratamientos van a hacerlos, por lo general, son los pacientes adultos, ¿ok? También aquellos pacientes que nos dicen, no, bueno, yo ya he tenido 3 ortodoncias y no, me estás diciendo otra vez que tengo que colocarme la ortodoncia. Bueno, sencillamente tenemos que recordar que la ortodoncia, hablando un poquito más coloquial, no es solamente alinear los dientes, no es solamente ponerlos derechitos. O sea, la ortodoncia va más allá. Estamos hablando de un tema de funcionabilidad, ¿ok? Que hay que corregirlo con estos tratamientos de ortodoncia. Y por lo menos a esta paciente que tenemos en la diapositiva, ella vino por unas carillas, gracias a Dios tomó el consejo, aceptó el consejo y pasó a la ortodoncia. Ella en 3 semanas yo le dije, mira, podemos hacer estas carillas de resina, es lo que te recomiendo, pero por la ubicación, el bruxismo y todo lo que tienes, vas a estarla fracturando. Eso fueron unas 3 semanas donde se le fracturaba y no era que se estaba utilizando un mal material, una mala técnica, no, sencillamente es que en cuanto a función era necesaria la ortodoncia. Y después de todo esto, decidió tomar la ortodoncia, ya está terminando y espero pronto poder montarle el caso o presentarla. Son algunos movimientos, ¿okay?, que tenemos que controlar y que la ortodoncia nos ayuda. Son movimientos de lateralidad, ¿okay?, los movimientos funcionales, protusiva y listo. Ok, en la parte de periodoncia, me sigo un poquito rápido ya que tenemos el tiempo relativamente limitado. Todo esto es un mar inmenso de conocimiento súper profundo que cada punto en que señalemos tenemos que da para desarrollarlo más y más, ¿okay? Pero cuando hablamos de periodoncia, la periodoncia, ¿okay?, o el periodonto va a tener varias estructuras y que como comenté en el punto de la prostodoncia, de no invadir ciertos espacios, hablamos de esto, ¿ok? Si nosotros realizamos preparaciones o la línea de terminación de nuestro tratamiento
invade ese santuario que se puede decir, que es el espacio biológico, nosotros vamos a empezar a generar retracciones gingivales, inflamación, vamos a tener sangrados, y que cuando estamos hablando de un tratamiento que no es reversible, o sea, que es irreversible, las consecuencias van a ser bastante desagradables y vamos a tener un fracaso en el tratamiento de esto. ¿Qué es lo que pasa? Hay pequeñas variaciones donde el cénit de la preparación del diente está uno más alto que el otro, un diente está más corto, más largo, desde el punto de vista de la mucosa, de la parte gingival, y se pueden tener tratamientos como el remodelado de arquitectura gingival, que a nivel personal les digo algo, la encía siempre va a volver a su posición si no se realizan tratamientos de osteotomía, si no se modifica la estructura ósea, ¿ok? Entonces, puede ser que le ofrezcan tratamientos en donde solamente le hacen una gingivoplastia, que es modificar la encía, la cortan y ustedes ven que a los 3 meses ya se volvió a reubicar. ¿Por qué es esto? Sencillamente porque el margen de la encía siempre va a buscar estar a unos 2 milímetros, ¿ok? De nuestro tejido conectivo, de nuestra cresta alveolar. Debemos evaluar de manera responsable cuando se necesite un remodelado óseo, o con gingivoplastia podamos modificar, como les dije, la gingivoplastia sencillamente para modificaciones muy incipientes. Y como les decía, queremos tratamientos muy rápidos, acelerados y todo lo demás, pero la biología hay que respetarla. Si es necesario, cuando tenemos que hacer una remodelación de la arquitectura gingival, vamos a tener que esperar aproximadamente unos 45 días para poder empezar a realizar el tallado, para poder tomar impresiones. Entonces eso por lo general a los pacientes no les gusta, pero es algo que tenemos que tener presente y que de verdad es súper importante. Tenemos que evaluar las troneras gingivales, los puntos de contacto o facetas de contacto, o tenemos que evaluar el biotipo periodontal de cada paciente, que va a influir en cómo percibamos, ¿okay? Esa estética rosada va a influir en cómo veamos o cómo terminen nuestras preparaciones y nuestros resultados estéticos. Okay. El ATM no es una especialidad, pero sí es un punto que quiero tomar, ya que el estrés y los hábitos parafuncionales van a incidir en el éxito de nuestra restauración. Pacientes bruxómanos pueden fracturar las restauraciones, pueden desalojar las carillas, ¿ok? No es indiferente si es excéntrico o céntrico, ambos son realmente desfavorables. Bien, ¿hay tratamientos? Sí, ahorita están incluso realizando tratamientos con con Botox, ¿ok? Hay tratamientos con las pistas de oclusión, y todo esto se debería de realizar previo, antes de la preparación, y como consejo, siempre denle una ferroclusal prácticamente, si quieren, de regalo al paciente, para que ustedes se curen en salud cuando dicen, mira, yo te entregué el dispositivo que te iba a beneficiar o que te iba a ayudar a ti a evitar una fractura. ¿Okay? También lo realizamos con los pacientes implantes, porque es como una manera de cuidarnos las espaldas. Cuando debemos recuperar dimensiones verticales que se hayan alterado, tramos oclusales, cuando hayamos perdido los dientes posteriores, todo esto va a influir en esas cargas que van a incidir en el sector anterior y por ende en el éxito de nuestro tratamiento. Entonces, todos estos puntos sencillamente eran algunas consideraciones que se deben de tomar y que deben de ser un poquito receptivos cuando el odontólogo te diga o te los recomiende, te los señale, que hay que tomar en cuenta antes de realizar el tratamiento. Ok, vamos ya a la parte del diseño de sonrisa, ya casi estamos terminando. Hace unos años empezó el boom de estos diseños de sonrisa, DSD, diseño Digital Smart Design, valoración estética digital, tiene muchos nombres, ¿ok? Estábamos en el pregrado y en el Congreso Metropolitano hicimos un póster, hicimos unas encuestas y preguntamos a pacientes y a odontólogos
¿ok? Si consideran que el diseño de sonrisa era marketing o una herramienta de comunicación interdisciplinaria. Y bueno, los resultados fueron bastante llamativos, ya que el 95% de los pacientes, basándose en redes sociales, en todo lo que se estaba consumiendo, ¿ok?, pensaban que era una herramienta de marketing nada más. El 85% de nuestros colegas a ese momento también consideraban que era una herramienta de marketing, y solo un 15% de los colegas lo empleaban como una herramienta de comunicación. Entonces, ¿qué es el diseño de sonrisa? El diseño de sonrisa es la acumulación organizada de diferentes puntos que se habían evaluado y que se mantenían en evaluación durante muchos años para los tratamientos estéticos. ¿Okay? Sencillamente, en el 10 específicamente, Christian Kochman, él simplifica y ordena de manera secuencial esas consideraciones que tenemos que tener presentes para realizar nuestros tratamientos estéticos. ¿Y qué es el fundamento de todo esto? Era sencillamente darle una presentación, una proyección, ¿okay?, previa a lo que se quería llegar, o sea, mostrar al paciente a dónde queríamos llegar con los tratamientos que íbamos a realizar. Y entre colegas, entre laboratorios, sencillamente hacer una maqueta de a dónde queríamos ir, y que si lo veía el periodoncista, ya el periodoncista iba a saber cuánto era el remodelado de la arquitectura gingival, 2 milímetros, 1 milímetro, etc. Si se lo enviábamos al laboratorio, el laboratorio sabía qué forma de diente habíamos seleccionado con el paciente, de acuerdo a sus características, sabía qué tipo de material íbamos a usar, todo esto. Y le permitía al técnico, por lo menos, ver la fotografía del paciente, ver sus movimientos. A veces se graban videos, en la mayoría del tiempo nos gusta grabar videos, para saber un poquito de la dinámica labial de cada paciente. En ellos no es solamente poner unas estructuras dentarias que sean bonitas en el rostro de un paciente, sino evaluamos forma del rostro, tercios faciales, quintos, evaluamos la línea de la sonrisa, la línea media, el largo incisal, los cenit de la preparación, la salud gingival, contactos interdentales, características dentales, forma y posición del diente en el arco, el color dental. Algo muy importante que también vemos es sexo, personalidad y edad. Cuando yo hice mi curso de valoración estética digital, me sorprendió un poquito, porque lo desconocía, que tomamos incluso la personalidad del paciente, si es melancólico, colérico, sanguíneo y todo lo demás, porque todo eso nos va a dar una forma de dientes según el visajismo que nos va a permitir elegir el color y la forma ideal para cada paciente. Ok, entonces, como les decía, forma, personalidad, simetría, balance, línea de la sonrisa, todo eso lo evaluamos. Les voy a mostrar un video, okay, de procedimiento desde que recibimos de que tomamos la fotografía del paciente hasta el final de su diseño de sonrisa. Okay. Silencio acá. Tenemos que lo ubicamos, posicionamos el rostro que esté de manera derecha, la línea media, vamos marcando la línea de la sonrisa, la línea labial que tanto se extiende, ¿okay? Lo vamos ubicando de acuerdo al diente a esa posición. Vamos a señalar las proporciones, gol estándar, luego seleccionamos los dientes de acuerdo a la forma y la personalidad de cada paciente y tratamos de ubicarlo para que sea el ideal para cada paciente. Luego sencillamente rellenamos esa maqueta, esas siluetas con un color similar al diente del paciente o al diente que queremos modificar. Acá vemos cómo se veía en digital, ya realizado. Lo que la plantilla nos permitía ver cuánto teníamos que alargar en bordes incisales, cuánto teníamos que recortar en encía. Y bueno, aquí está nuestro paciente, el encerado, el mock-up, nuestra guía de silicón. Y hasta que ya tenemos nuestro paciente con su sonrisa disfrutando ahí de la playa.
Esta es otra secuencia, sencillamente unas fotos que le quería mostrar de nuestro encerado, después de haber realizado el diseño de sonrisa de manera digital. Tenemos nuestra maqueta, con esta nos guiamos en nuestro encerado, en nuestro WhatsApp. Luego de ese encerado vamos a tener una guía que nos va a permitir ubicarlo, una guía de silicón que nos va a poder permitir ubicarlo en la boca del paciente. Ya ahí vamos a tener de manera provisional una visualización previa de cómo quedaría. Ahí nos da chance de hacer unas modificaciones, alargar, acortar, modificar algunos ángulos, ¿ok? Y una vez que ya decidamos esto, entonces sí procedemos a tallar. El tallado de esta paciente había tenido unas carillas de resina previa. Como les dije, son tratamientos que por lo general tienen que ser reemplazados, y cada vez que vayamos a reemplazarlo es más lo que se va a desgastar. Entonces, lastimosamente en este caso, cuando ya llegamos a la opción de carillas de cerámica, había sido desgastado bastante. Entonces, luego del desgaste, tomamos las impresiones, el laboratorio, este es un modelito de laboratorio, y ya finalmente las carillas cementadas, ¿ok? En el momento inmediato después de la colocación. Son dientes más blancos, nos da un resultado más, que cubre mejor el sustrato. Y vamos con algunas preguntas básicas que deberíamos tener, como ¿qué material vamos a elegir? ¿Vamos a elegir composite, vamos a elegir resina o vamos a elegir cerámica? ¿Okay? Debemos buscar, mi recomendación es siempre buscar tratamientos que requieran el menor desgaste. ¿Okay? Entonces, tenemos la posibilidad de irnos por cerámica, como les dije, no vamos a tener que ser reemplazadas en su mayoría, con buenos cuidados, tenemos una longevidad bastante amplia, ¿ok? Si elegimos composite, bueno, vamos a requerir menor desgaste en teoría, de acuerdo a las posibilidades económicas van a ser más económicas. Si no podemos, al momento de hacer el esfuerzo llegamos hasta eso, bueno, podemos elegirlo sin ningún tipo de problemas, sean resultados estéticos bastante favorables. Pacientes que no están seguros de un tratamiento completamente irreversible, los composites. Pacientes jóvenes, como el caso que le mostré de la modificación del canino. Bueno, ese paciente sencillamente tenía 15 años, se colocó su ortodoncia, terminó así, se iba al país, no quería irse con ese diente cónico. Bueno, vamos a modificarlo, vamos a hacerlo con resina, y ya cuando alcance la adultez, usted elige la opción de la cerámica. Ya te habituaste a cómo es vivir con carillas, que nos modifica un poquito la vida, ¿ok? O pacientes que, por ejemplo, una paciente que tuvimos en el consultorio, que no estaba segura si se iba a hacer la rinoplastia o no. Entonces le dijimos, mira, si como recomendación, como vas a ir a un concurso, colócate primero las resinas, porque si decides las resinas, porque si decides hacer el tratamiento con cerámica y después te haces la rinoplastia, puede haber unas cositas que se tengan que modificar, ¿ok? Y además de eso, pacientes que se le tenga que hacer una estética, si va a hacer un tratamiento previo, mientras espera de manera provisional, puede ser carillas de resina, ¿ok? Un tratamiento largo, un tratamiento provisional durante un tratamiento largo como la ortodoncia, está súper indicado. En las cerámicas, bueno, si vamos a elegir cerámicas, ¿cuál vamos a elegir? ¿Feldespática, circonio o disilicato? Nivel personal, me ha ido muy bien con el disilicato. Las feldespáticas, como les dije, son pocos laboratorios los que trabajan con ellos. Son excelentes, son las mejores, si se puede decir, porque necesitamos desgastar menos. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos sustratos desfavorables, sus dientes pigmentados, que necesitamos cubrir más ese color, no es el tratamiento ideal, así que lo tenemos que descartar. Pacientes con hábitos parafuncionales, también podemos hacerle el next. Con características, las feldespáticas son más para pacientes con características ideales, modificaciones muy sencillas, ¿ok? Disilicato, cobertura del sustrato, como le dije, van a recubrir mejor el sustrato. Ahorita la gente de IMAX, que es con la que trabaja el laboratorio con el que nosotros trabajamos, nos da pastillas
opaco, medio y translúcido, y cada una de ellas se puede elegir de acuerdo a cada paciente, y como les dije, nos da espesores mínimos, o sea, técnicos que han trabajado con 0,3, cuando les dije que anteriormente el desgaste llegaba a 1 milímetro, bueno, ahorita ya se está bajando a un 0,3, y las feldespáticas a 0,1 se pueden incluso llegar, bien. Las de silicato, en teoría, anteriormente se decía que dan mayor naturalidad, ya que las de circonio tenían la tendencia de ser más opacas. Pero los materiales han avanzado y siguen evolucionando muchísimo. ¿Okay? Entre silicato y circonio yo creo que es un temita un poquito más de gusto. Si habláramos de sector posterior, sí hay cambian en estudios donde dice que el circonio... las características de rigidez y resistencia del circonio son más bajas que las del órgano dental, las del disilicato son similares y las feldespáticas son más rígidas y las de metal obviamente mucho más rígidas. Todo eso va a influir de distinta manera a la hora de seleccionar el material. Igual el odontólogo va a recomendarte y va a discutir esto, pero esto ya es un tema mucho más profundo de materiales dentales. Sin embargo, quería indicarlo aquí porque es una pregunta muy frecuente. ¿Okay? ¿Tallar o no tallar? Lo que yo les he comentado en un principio, la importancia de ser vigilantes de la protección del órgano dental. Bueno, ¿de qué va a depender para saber si tallamos más o menos? Sencillamente, el sustrato desfavorable va a requerir mayor tallado. Incluso en la preparación hacia proximal se tiene que tallar más. Del material elegido, como les dije, las feldespáticas se talla menos, las resinas en teoría se talla en segunda escala, disilicato y circonio serían los últimos, pero los materiales han evolucionado. ¿Okay? Hábitos del paciente, bueno, como se los dije, recomendado en pacientes por lo general con hábitos parafuncionales, disilicato sería lo ideal. Posición de diente en el arco. ¿Okay? Como les dije, si hay una pequeña giroversión que de verdad todo lo demás está en condiciones óptimas, colocar una ortodoncia sería por un movimiento mínimo y de verdad podemos saltarnos un poquito la regla y tallar, se puede hacer, pero siempre en lo mínimo que sea posible. Necesidad de alargar el diente para mejores resultados externos sin sobrecontorno de la restauración. Cuando necesitamos delimitar la línea de terminación, ya que a veces el laboratorio no logra visualizarlo, hay que realizar un tallado. Otra pregunta, ¿hay alternativas? Sí hay alternativas, ¿ok? Como les comenté, está el tratamiento de ortodoncia. En esta foto es un caso de nuestra doctora Ivette de Sousa, que trabaja con nosotros en el consultorio. Tratamientos de ortodoncia que son bastante importantes, como le dije, siempre va a ser una opción para mí o la primera opción antes de cualquier cosa. Blanqueamientos dentales, hay veces que solamente tenemos la forma, el largo ideal. De verdad, cuando hacemos la proyección digital es mínimo lo que hay que modificar. Con un blanqueamiento tenemos unos resultados estéticos bastante óptimos, y si bien es cierto que es un ácido, pero no es como tallar el diente, ¿bien? Otras alternativas serían la reconstrucción de los bordes incisales. Hay veces que los pacientes sencillamente tienen un desgaste, una angulación, y con unos bordes incisales, unas resinas translúcidas bien realizadas, vamos a tener unas características estéticas óptimas. Para concluir, ¿cuáles serían las conclusiones a las cuales podemos llegar? Sencillamente, buscar un odontólogo con ética, ¿ok? Y que respete la salud dental. Es fundamental, ¿ok? ¿Son un tratamiento imprescindible? No, son una opción. Es cierto que nos da resultados increíbles, que incluso la autoestima del paciente mejora al tener una mejor sonrisa, sí, ¿ok? Pero cuando son modificaciones mínimas, a veces en la imperfección hay perfección.
y sencillamente, pero para tratamientos, donde, como les comenté, las indicaciones al principio, es la opción a elegir. Estética es importante. Sinceramente, si no, en los principios básicos no sería biología, función y estética. Sencillamente, buscar tratamientos personalizados, que cada paciente, o sea, que el odontólogo te dé las opciones de acuerdo a tu caso y se recomienda evaluar las alternativas. Comenzar por un blanqueamiento, o sea, si no te has realizado la ortodoncia, realizar la ortodoncia. Y ya una vez que termines, bueno, decir, mira, sí, seguimos con el deseo de realizarlo, perfecto, se realizan protegiendo de mejor manera. Entonces, y por concluir acá, la sonrisa perfecta siempre será una sonrisa sincera. Podemos tener los dientes más blancos, pero si la sonrisa no sale desde adentro, nunca va a resaltar tanto como quisiéramos. Termino con una fotico del Roraima y del Cuquenán, uno de los mejores viajes que he realizado en mi vida, de nuestra Venezuela. ¿Ok? Que esperemos que que podamos salir adelante de toda esta situación y sencillamente disfrutar de este país tan bonito que nos han dado. Sé que todas las personas que están participando en el Congreso, hay muchos que están fuera del país y bueno, sencillamente seguir siendo esa exportación de calidad humana y de recurso humano que va a otros países a dejar en alto el nombre de Venezuela. Y muchísimas gracias a Restar por la invitación. Felicitaciones a todos nuestros compañeros que participaron en las diferentes ponencias. Y bueno, esto para comunicarse conmigo, si tiene alguna duda o cualquier consulta adicional, mis contactos, @drmegan en Instagram, por correo drmegan@gmail y el teléfono me escriben y se lo pasamos. Bueno, muchísimas gracias y feliz día.